continuar con nuestro estudio del libro de las mitzvot. Muy bien. Pasamos a la mitzvah número 65. Vamos a compartir la pantalla y continuamos. Muy bien. La mitzvah 65 dice a continuación. Bueno, ya vimos la de la Sham. Vamos a la 66. Dice, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados que haya obra de sacrificio de shlamim. También ya hablamos de los shlamim al principio. Los sacrificios que son de paces. Y acuérdense que hay 3 tipos de sacrificios de paces, ¿verdad? Está el voto, el voluntario y el de gratitud o todá. Son 3. Se llaman shlamim por eso, de paces, pero entonces hay varios tipos. Cuando había un neder, un voto, que Dios no obligaba a nadie a hacer voto, pero si alguien se imponía un voto tenía que cumplirlo, pues tenía que ofrecer un sacrificio que no es por el pecado, ¿eh? Es simplemente dejar una evidencia tangible de que cumplió con lo que había prometido. El de Todá igual, no era obligatorio, era voluntario, pero era motivado por una gratitud. Digamos, nace un hijo mío, pues ordenaba hacer un sacrificio, pero eso sí, miren la diferencia, que es aquí donde por eso no se puede sacar de su contexto lo que pudiéramos hacer hoy, porque cualquiera me pudiera preguntar, o sea que si un hijo mío, no sé, se gradúa del colegio, entonces voy a hacer un sacrificio de shlamim por Todá. Hombre, no. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que estos sacrificios estaban definidos para el templo. No hay un versículo bíblico que permita que estos sacrificios se hiciesen fuera del templo. Ese es el problema, ¿ok? Vamos a ver que creo que hay un micrófono abierto por aquí. Revisemos a ver de qué se trata. Bien, parece que ya está silenciado. Entonces, por eso repito, no se pueden sacar del contexto. Veamos, parece que persiste un micrófono por allí, no lo alcanzo a ver. Les pido la colaboración, por favor, que lo dejemos así como está en silencio. Bien, ese es el punto, repito, porque acuérdense de algo importante, y es que el Corbán es una idea de Dios. El Corbán en todo caso expresa la corporeidad de Dios. ¿En qué sentido ahora? Que si hemos visto el Corbán de Olá, el de Hatat o el de Asham, entiéndase el holocausto, el de pecado y el de culpa, que son las partes negativas de nosotros que toma Dios sobre sí, al mismo tiempo, lo que es acciones de gracias, votos y cuestiones voluntarias positivas también tienen que ser a través de Él. ¿Ok? No se pueden hacer por allí como desviados por alguna razón individual. Dios quiso que todas las expresiones, sea de arrepentimiento por el pecado o sea de gratitud, fuesen por medio de Él. Y por eso estos sacrificios no se podían hacer fuera del templo. Entonces hoy, hombre, de pronto en memoria o en recuerdo o alusivo o copiando o adaptando un poco sin que tenga el carácter de sacrificio, alguien hoy puede de repente, pues sí, como tenemos por costumbre, pues invitar cuando vas a un grado, un nacimiento, un logro que quieras de pronto compartir, bueno, hasta ahí, pero no llamarlo sacrificio de paces porque ya pues cambia la connotación. Ok, muy bien. Entonces, aquí se resume un poco los 4 sacrificios que son el Olá, el Hatat, Asham, Shlamim. Estos son las hechuras de los sacrificios de los Korbanot, dice allí, que debe acercar cada uno en particular o a nivel comunitario, ¿de acuerdo? Vamos a bajarlo acá. O a nivel comunitario. Y vamos a ver, bueno, lo que está diciendo es que no se pueden confundir uno con el otro, que si es Olá, es Olá. Esto hablaba hace poco inclusive con el Javier Orlando, que ustedes ya lo han conocido. Porque fíjate tú, todavía creo yo que me haría falta hacer un video acerca de la dinámica de cómo era el día a día de los sacrificios. Les voy a dar un ejemplo a qué me estoy refiriendo, porque hasta ahora no he visto algo que describa esta inquietud que les voy a plantear. Permítame, por ejemplo, voy a buscar un mapa de Israel y quiero que reflexionemos mucho sobre esto que les voy a mostrar.
Voy a abrir un mapa y se los voy a compartir. Presten mucha atención a esto, que esto hay que considerarlo, porque no faltará el que te digo yo, el atrevido, el osado, que quiera venir a hacer como un poco burla de esto, y hay que tenerlo por lo menos contemplado. Miren, lo cambié a Paints para poder rayar un poco. Vamos a ver. Preste mucha atención. ¿Qué ocurre? A ver, Jerusalén está ubicado aquí en el límite entre Benjamín y Judá. Aquí, vamos a hacer un punto grande. Se supone y se dice que en el templo, ¿verdad? Era donde se debían hacer los sacrificios de manera central. ¿Tú te imaginas que pecase un tipo que vivía por acá en el extremo norte de la tribu de Asher, aquí donde estoy señalando? Vamos a usar un color rojo. ¿Qué hacía este señor, este ciudadano israelita que vivía allá, llegando al Líbano, si pecaba? La Torá no describe para nuestro desafío mental o para nuestra dedicación al estudio, la Torá no define cómo era esa situación. Entonces yo he venido haciendo una serie de postulados y conjeturas que, repito, las digo precisamente para que opinemos y investiguemos entre todos, ¿no? Lo que he considerado es que, en primer lugar, el israelita pecador, el israelita que pecaba, o era hallado culpable, ¿verdad? Culpable de un delito o de la violación de la Torá, vamos a ponerlo así más detallado. El israelita que pecaba o era hallado culpable de la violación de la Torá, en principio debía acercarse al tribunal levítico más cercano, ¿ok? Y tramitar, vamos a usar términos modernos, y tramitar el tipo de sacrificio que requería hacer. ¿Ok? Entonces imagínate tú ibas allá donde el levita o el juez, porque acuérdense que los jueces eran levitas, la mayoría sacerdotes. Entonces el levita más cercano que viviera, suponte tú que de las 6 ciudades de refugio que había en esa época, supongamos que una quedase aquí en la tribu de Manashe o vamos a ponerle aquí Yisahar. Vamos a suponer que ahí quedaba un tribunal levítico más cercano. Entonces este venía desde acá, se tenía que desplazar, aquí le dictaban su protocolo y luego, venga, vaya y al templo, o sea, atraviese todo Israel y venga a ofrecer su sacrificio acá. ¿Qué te enseña esta cotidianidad? Esta cotidianidad te enseña que, en virtud de lo tedioso que podía llegar a ser un sacrificio, lo más probable es que la gente viviese, o bien sea de una manera justa y piadosa, de tal forma que los sacrificios ofrecidos fuesen muy pocos, o bien de una manera demasiado descarada que ninguno iba al templo. Porque tú te imaginarás, eran 2.600.000 hombres, israelitas, perdón, en total. Tú te imaginas todos los habitantes pecando a diario, viniendo hasta acá, viniendo, atravesando el Jordán todos los días, venir a traer sacrificios, ¿cierto? De todas las tribus, porque es que no se podía hacer en otro lado. Era ¿por qué no decirlo?, un monopolio, en este caso establecido por Dios. Pero yo te aseguro algo, que ante este panorama, la gente, o bien, repito, se abstenía de transgredir la Torá al máximo. Si la transgredía, pues de pronto era, no sé, motivada por Dios a confesar, o de repente lo hallaban en el delito, o de repente, no sé, el Espíritu Santo lo redarguía, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasaba? Tenías que ir a tramitar. Entonces, en razón de ese trámite, del sacrificio que podía darse, entonces es posible que en un paso a continuación, de repente el sacerdote o el tribunal más cercano le dijera, bueno, su culpa, en este caso, no va a requerir sacrificio, queda amonestado, de repente pues vaya y no peque más. Pero ya si era un delito muy grave, una transgresión muy grave, hombre, entonces el israelita en proceso debía desplazarse
hasta Jerusalén. Jerusalén, vamos a poner aquí. Jerusalén, a realizar su sacrificio. Entonces aquí donde viene la otra parte que luego también pervirtieron y corrompieron. Y es que entonces, claro, tú no te vas a traer el toro desde allá del Líbano caminando hasta Jerusalén. El mismo Dios dispuso que la persona, si el lugar le quedaba muy lejos, entonces vendiese algo de su propiedad, trajese el dinero hasta Jerusalén, que los levitas honestos, francos de la época bíblica, le vendían el animal que necesitase, ¿verdad? Vamos a colocar aquí. Allí los levitas honestos le venderían el animal el animal o insumo que necesitase. Acuérdense, ¿por qué digo insumo? Porque no todos eran sacrificios de animales. La Torá dice en Levítico que si la gente era muy pobre, tenía que llevar un puñado de harina y aceite, ¿ya? Y llevarlo allí, un chorrito de aceite, y eso servía como corbán para el más pobre. Entonces, los que tenían más dinero, por eso es que les digo que eso lo tenía que definir era un juez, un tribunal sacerdotal, porque obviamente tenía que conocer los antecedentes de la persona, dar testimonio. Digo, bueno, usted es súper millonario, ¿verdad? Usted le toca llevar un toro o el precio de un toro. Allá los levitas se lo venden, no se preocupe, llévese este etiquete y allá compra, supongamos. Pero si decía, bueno, usted es muy pobre, usted hoy no, ni siquiera ha comido, bueno, vaya allá que los levitas le acomodan un puñado de harina y un poquito de aceite y vaya y no peque más, por favor. Que luego, si no ni siquiera ha comido, ¿cómo va a llevar después sacrificio? Por eso es que el templo tenía un sistema, una lista de personas, por lo menos en Jerusalén, no sé qué tan amplio haya sido el radio, en las que el templo mismo le daba a las personas una subvención para que se sostuviesen diariamente. A eso se refirió Mashiach, nuestro Señor, cuando habló de la viuda que lo dio todo. Lo dio todo, ¿qué? Es lo que el templo le daba a ella. Y ella vino y lo devolvió al tesoro del templo. Ese día hizo ayuno. Entonces la pone de ejemplo. Mire, esta mujer dio todo lo que tenía, perdón, y el otro ha dado lo que le ha sobrado, el millonario aquel. Entonces, fíjense ustedes, es importante desarrollar esta dinámica, esta minuciosidad de cómo funcionaría o habría funcionado el sistema centralizado de sacrificios, porque esto le pondríamos el nombre técnico, ¿no? Sistema centralizado de sacrificios de Israel. ¿Ya? SCSI, Sistema Centralizado de Sacrificios de Israel. Por ejemplo, alguien que vivía por acá en el desierto de Tzin, al sur, ¿cierto? ¿Cómo hacía esta persona desde por acá atravesar todo el desierto, la tribu de Simeón, Hebrón, Belén, etcétera, hasta acá? La cosa es para pensarla mucho, ¿no? Entonces, repito, tener esto metido en la cabeza, visualizarlo, vislumbrarlo, ya por lo menos nos va a tener preparado para que nadie nos tome por sorpresa y nos salga con una pregunta de esta categoría. Sino que dice, hombre, los sacrificios se dispusieron justamente como una medida disuasoria o disuasiva de la conducta delincuencial, porque lo que te correspondía a continuación era un trámite enorme, tedioso, que quitaba tiempo, esfuerzo, pasabas pena o vergüenza allá en Jerusalén. Es una cosa muy fuerte. Y si alguien de pronto omitía hacer el sacrificio, bueno, venía Dios y se lo ponía difícil, ¿verdad? Dice, todo ese trámite hoy lo asume Yehoshua con confesión y nuestra enmienda es continuo sacrificio porque permanece en él. Es correcto. Por eso es que es el alivio y al mismo tiempo alivio para nosotros, pero al mismo tiempo es aplazamiento del juicio para los que pecan. De todas maneras, hay que tener presente que este sistema sacrificial era solo para israelitas, lo cual indica o equivaldría hoy a decir creyentes. Entonces, los que están afuera los juzga Dios. Y eso lo dice Pablo. A los que están afuera los va a juzgar Dios. Entonces, por eso suena un poco extraño cuando alguien dice, no, a mí me juzgas Dios. Bueno, entonces estás afuera, ¿cierto? Entonces,
es esta minucia que es importante que la contemplemos, ¿no? Y si los que pecan desconociendo la Torah pueden ser perdonados, ya te lo dije, ¿no? Los que están afuera. Pablo inclusive en Romanos capítulo 1 o en el 2, creo que es en el 2, Pablo dice que a los que pecan con Torah, Dios les va a defender. ¿Por qué? Porque de hecho había una máxima en el siglo I que decía, ¿verdad? Así, el que pone en práctica un mandamiento adquiere para sí un abogado. ¿Ya? Un abogado. Entonces, claro, eso suena mucho como el que pega y reza empata, una cosa así, pero evidentemente el lenguaje es lo que se rescata y por eso es que nuestro principal abogado es Yehoshua HaMashiach. ¿Ok? No son las obras, porque quedarse en el plano de las obras como que ¿cómo se dice? Contrarrestan lo malo que hice es lo que pasa con el dicho, el que peca y reza empata, o el que hace obra y peca entonces compensa o algo así. Resulta que no, en este caso el abogado que tenemos lo que hace es prevenirnos de delinquir, que es lo distinto, ¿no? Por eso es que la palabra griega paráclitos, que han traducido como consolador, y le llaman consolador a Ruach HaKodesh y piensan que es una persona, pues no. ¿Por qué? Porque el praklit o paráclitos es el abogado que Dios o que Mashiach nos ha dado, un abogado que preventivo, no es un abogado para sacarnos de los delitos, no, es un abogado asesor que nos previene. Y ya luego allá en Juan dice, y si cometemos pecado, abogado tenemos en Yehoshua HaMashiach. Ah, bueno, ya de esos trámites se encargará él. Pero, repito, no es como que yo hice obras, entonces ya me gané una defensa. No. Entonces, ¿por qué estamos diciendo eso? Porque en Romanos dice que los que pecaron con la Torá, con Torá van a ser juzgados. Pero los que pecaron sin Torá van a ser juzgados. Es decir, en aquel día Dios le va a decir a muchos gentiles, a los que están afuera sin Torá, les va a decir, bueno, ¿y usted qué? A ver, ¿qué cosa por lo menos la Torá hizo? Vamos a cruzar cuentas aquí. No, yo me la pasé fue matando elefantes y extinguiendo rinocerontes blancos y extinguiendo leopardos y tigres de Bengala. Destruí tantas hectáreas de bosque, wow. Bueno, usted no tiene nada que aportar, ¿verdad? No hay nada que abogue en su defensa, nada. Bueno, ni modo. Venga, Dios le va a pagar a cada cual según su obra. Por eso es que no es injusto. Cada quien va a recibir lo que ha hecho en ese sentido, pero la salvación es del Señor. Y eso es indiscutible. Por el puro afecto de su voluntad es que hemos sido escogidos, no porque seamos mejores que nadie, ni más que nadie. Porque de una misma masa tomó unos vasos para su honra y el resto lo dejó para lo que vino, siendo esclavos de Satanás y siervos de este mundo y del pecado. A nosotros le plació al rescatarnos como una muestra del poder regenerativo que Él tiene. Pero éramos igual de pecadores que los demás. Eso lo dice Pablo en Efesios 2 también. Bueno, entonces quería por lo menos ilustrarle este sistema del sacrificio, sistema centralizado de sacrificio por el pecado, porque, repito, es un tema que no se ha expuesto nunca. Yo hasta ahora no he visto ni siquiera en la literatura judía publicada, no me he topado con el libro, seguramente debe existir. No voy a ser jactancioso, arrogante, así que nadie ha escrito sobre eso. Seguramente sí, pero en todos estos años no me he encontrado nada que documente, ¿no? ¿Cómo era el día a día de esto? Sobre todo para la gente que vivía tan lejos y no hay un registro bíblico ni extrabíblico de la frecuencia con que eran ofrecidos estos sacrificios o de qué tan concomitante era el sistema, qué tan asistido, qué tan concurrido era el templo de Jerusalén en ese momento. El único dato que medio recuerdo así es el de Joaquín Jeremías en su libro de Jerusalén, los días de Jesús, y resulta que él decía que era el sacrificio de Pascua, ¿okay? Que no era por el pecado, y el sacrificio de Pascua se sacrificaban 180,000 corderos, 18,000 corderos, perdón, que bastaban para 180,000 personas. 18,000 corderos, por eso que tomaban turno desde la madrugada y para llegar al mediodía terminar. Fíjense ustedes, son 18,000, porque eso era, la fiesta de Pascua era centralizada en Jerusalén y no había forma de hacerlo en otro lado.
tenía que venir el del norte, el del sur, el del este, el del occidente, a Jerusalén especialmente a que le degollaran su corderito. ¿Tú te imaginas cómo se debía haber abarrotado la ciudad? Según los cálculos del profesor Jeremías en ese libro que cité, la población era como normalmente de 80,000 personas, Jerusalén, y en tiempos de fiestas de peregrinación llegaba a 180,000. Y vaya a ver si en esas cifras redondas no hay más. Fíjense ustedes que una ciudad grandiosa de un imperio como Nínive era de 120,000 personas. 120,000. Capital de imperio, estamos hablando de un imperio, ¿no? Mientras que acá era una ciudad, así que es razonable que 80,000 sea un número razonable, entendible. Y sin embargo, según los registros que aporta el profesor Jeremías, subía a 180,000 personas. O sea que se llenaba de más de gente que la propia Nínive. ¿Ya? Bien, pero entonces les comparto esa inquietud, Javerín, para que entonces en lo que tengamos tiempo, que nos topemos con algo relacionado con el tema, lo rescatemos y lo tengamos allí para ir desarrollando esa parte que creo yo que ha hecho falta, la verdad. Hace falta una documentación rigurosa de esa minucia del sistema, cómo funcionaba en la práctica. ¿Ya? Muy bien. Teniendo en cuenta, repito, la centralidad exclusiva de los sacrificios en Jerusalén. Ya entonces vamos a llegar a la mitzvah número 67. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera hacer algún comentario o compartir una inquietud de esto que hemos hablado hasta ahora. Voy a hacer una especie de retroalimentación. Si alguno quiere, por favor. O por chat o levantando la mano. Vamos a ver. En el chat me dicen, a ver, cuando dice que el que pecara voluntariamente ya no tiene más remisión de juicios, ¿cómo se entiende eso? Bueno, efectivamente, el contexto de esa frase es la carta a los hebreos y el escritor se está refiriendo al contexto del templo. Entonces, ¿qué pasa? Ese pecar voluntariamente está relacionado con negar a Mashiach, con la negación de Mashiach. ¿Por qué? Porque hoy todavía pecamos y de repente habrá uno que otro que se le escape un acto o algo así de rabia, que viole algún tipo de mandamiento que no sea de muerte, ¿no? De repente, entonces no vamos a pensar de que porque yo me enojé o porque el otro hizo esto voluntariamente, entonces ya estamos condenados, porque eso sería, repito, imposible, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es, en ese contexto se está refiriendo a negar a Mashiach, a negarlo a través de la oferta de sacrificios o la oferencia de sacrificios en el templo en ese momento. Pero ya después de eso, si lo queremos de pronto llevar a otros planos, tendríamos que hablar efectivamente de la violación voluntaria de todo aquello que niegue la obra de Mashiach. ¿Ya? Una violación voluntaria. Como ha pasado muchos, yo tuve de mis maestros cuando el Señor me llamó, varios de ellos terminaron negando a Mashiach. Eso es, y lo hizo a conciencia, no es producto de un error, no es producto de una persona novata. Terminó negando al Mesías. Bueno, no sé. Básicamente negar al Mashiach es lo que he llamado yo ese pecado que no se perdona en este mundo ni el venidero. Habría que ver, repito, si ha ocurrido que alguno que haya negado a Mashiach se haya retractado después. No lo conozco todavía. Y habría que ver, bueno, son cuestiones, repito, complejas que hasta ahora, al no verse, uno no sabe de repente qué pueda llegar a decir. Así que a riesgo de no equivocarme o por mucha especulación, de momento le digo esto. El contexto de Hebreos está hablando de negar a Mashiach. Negar a Mashiach, porque entonces si pecásemos voluntariamente en el sentido de volver al templo y hacer sacrificios, porque es que el templo está en pie y entonces que el otro, bueno, ya eso es entrar o incurrir en la negación de Mashiach. Entonces, por eso el sentido de la carta termina diciendo, entonces, a ver, si tú niegas al único que podía justificarte, ¿quién te va a justificar después? Si el único que te podía justificar era Dios mismo y estás negando a Dios o desechando lo que Dios dispuso para establecer tu propia justicia, como le pasa a muchos judíos hoy. Pablo se lo dice en Romanos 10.
Yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios han querido establecer la suya propia. Eso es fuerte. Entonces, repito, esto sí nos debe a todos meter un poco como dentro de temblor y de temor, porque Mashiach lo dijo y lo voy a estar diciendo cuando venga el caso. Cualquiera que viole uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los otros, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Dejando todavía pendiente allí al juicio de Dios, ¿qué significa eso de muy pequeño será llamado? Que no suena para nada bien. Pero ya, la escritura nos advierte que quienes vengan a negar a Mashiach de una forma u otra, repito, seducidos por la avaricia o el poder o el amor al dinero o al prestigio o al ego, etcétera, etcétera, hombre, estas personas les dirá, nunca te conocí, apártate de mí, violador de la escritura. Hay juicio de Dios en esta vida y también en el día postrero, lo negativo de los resultados por malas obras son solo consecuencias. Bueno, yo pienso que es una buena pregunta, ¿no? A ver, como yo le he dicho como hace como 2 meses, a ver, ni siquiera Dios es que castigue, por eso hablábamos más bien de reprender, no sé si se acordarán algunos de ustedes, porque es que la mayor, y a esto apelo a la parábola del hijo pródigo, que la conocemos así. Si ustedes revisan la parábola, a ver, los padecimientos que tuvo el hijo este que se fue, no fueron castigos de su padre, fueron las consecuencias directas de estar separado de él. Entonces, en principio es lo que Dios hace, ¿no? Una persona se aparta o entra en rebeldía, da cosas contra el aguijón, se rebela, etcétera. Dios no es que le mande castigos. Simplemente el hecho de alejarse de su cobertura, ¿de acuerdo? Es lo que va a producir que esta persona quede a merced de Satanás o a merced del mundo y en el mundo pasen las cosas que pasen. Entonces Dios ni siquiera tiene que enviar castigos. El mayor castigo es no estar con él. Por eso es que le dice al hijo que se quede en la casa, que pone como a protestar, ¿verdad? Entonces dice, bueno, hijo, pero yo pensé que la mayor gloria era que tú estuvieras conmigo. Pero si ahora me estoy enterando que es que tú querías hacer lo mismo que el otro y te estás como aguantando. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, los negativos de las acciones, por eso es importante, y hace poco hablaba sobre la inexistencia del libre albedrío, porque es que las decisiones que tomamos nosotros las hacemos dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Y es ahí donde hay que revisarse, ¿no? Si lo que estoy haciendo está dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Y pedirle discernimiento y pedir consejo y preguntar y todo. Y bueno, ya de ahí en adelante, agotado todo eso, Dios nos guarde, ¿no? Y nos proteja. A ver, ya te doy la palabra, a ver, déjame y leo otro comentario acá. Basándose en la hipótesis de lo engorroso del sacrificio, teniendo en cuenta la distancia, es proclive a la corrupción de los levitas. Además, se puede decir el levantamiento de muchos profetas llamando al arrepentimiento. Sí, es correcto. Pues fácil separarse. Sí, correcto. Yo creo que esa debía ser una de las últimos llamados que Hashem hacía al pueblo, ¿cierto? Para que se apartasen de lo malo, para que procurasen, porque de lo contrario, lo que venía era un proceso tedioso en el trámite de la reconciliación. Javier, adelante. Shalom. Shalom, shalom, buenas tardes de México. Shalom. La gravedad aquí de la situación está en lo siguiente, en no saber diferenciar lo que es el padre y el hijo, y no solamente no saber diferenciar lo que es el padre y el hijo, sino dar la titularidad al hijo como hombre, desprendiéndole de toda esa parte del 100% que es Dios. El milagro que existe aquí es que el Todopoderoso se ha rebajado para ser igual a nosotros y ser maldito por nosotros. Esa es la circunstancia, esa es la gravedad de todo pecado. Esa es la contienda con la que yo me encuentro con muchos que dicen estar dentro de las raíces hermanas. Y eso hay que enfrentarlo, hay que reivindicarlo y hay que dar testimonio de su reino, que es un reino
del Dios viviente, que Mashiach, siendo Dios, se disminuyó para entregarse y ser maldito por nosotros. Baruch Hashem. Bueno, perfecto. Efectivamente, es la negación, como decía ahorita la Javerá, la negación de parte o de todo el Corbán. Por eso hemos hablado en detalle de la ley del Corbán, porque todos los elementos que involucraba eran un eco del futuro venido, ¿verdad?, en ese momento, respecto a lo que iba a ser Mashiach. Mashiach no vería corrupción, no sería pecaminoso. Cuando se dice que vino y fue como nosotros, se refiere en sentido de no usar su capacidad como Dios, que es diferente. Pero efectivamente era sensible, era de repente conocedor. A ver, yo puse el ejemplo del otro día, para hacerlo simple. El perro tiene un olfato enorme y él no necesita probar la droga para saber que es droga. ¿Ok? Sabe que es droga. Lo mismo nosotros, no necesitamos a veces, aunque tenemos un olfato muy reducido, no necesitamos de pronto saber lo que está al otro lado de la pared si sabemos que huele a canela. Pero vaya que de pronto no es exactamente lo que nosotros imaginábamos, ¿no? Puede ser un arroz de leche o un flan o algo por el estilo. La diferencia es esa, que Mashiach sí sabía efectivamente qué era lo que había, porque dice que olía con el temor del Señor. Así que en ese sentido, por eso conoce nuestra situación, sabe que somos polvo, y ese concepto lo dice el Salmo 103, inclusive. Dice Adonai, dice, porque él conoce nuestra formación, se acordó que somos polvo, se acordó que somos polvo. El hecho de ser el Dios eterno, incorruptible, comparado con nosotros, esto es polvo, esto se disminuye, se deshace enseguida. ¿De acuerdo? Es en esa dinámica, pero no que él haya venido a hacerse estrictamente polvo exactamente que nosotros, porque luego no habría podido salir de allí. ¿Quién lo iba a regenerar a él después? Por eso él hizo, mi vida nadie me la quita, yo de mí la pongo y tengo potestad para volverla a tomar. Eso lo diferencia radicalmente de cualquier ser humano. Y es un tema que ya hemos hablado antes en la deidad del Mesías. Bueno, Javerín, entonces con esto llegamos al final. Voy a dejar la 67 para la próxima, porque ya se desglosan algunas cosas más aquí. Y ya estaremos hablando acerca de la minja, que tiene un valor plural, un valor, digamos, variado en cuanto a los significados y aplicaciones, y por eso merece un tratamiento especial por aparte. Bueno, entonces con esto terminamos por hoy. Gracias a todos por su atención y nos vemos en una próxima entrega. Baruch Hashem. Letraot. Sorionak, Shalom, Letraot. Toda Rabá. Shalom. Ana, Susera Maitesua. Shalom, shalom.